con ustedes en este lugar, y solamente por la gracia y la misericordia de nuestro Señor podemos estar aquí. Hace un tiempo atrás venimos orando para analizar esta carta que nuestros hermanos de México nos proveyó amablemente, y la verdad que nos ha conmovido mucho. Entonces, con la ayuda de nuestro Dios, dirigido por su Santo Espíritu, la tercera persona de la deidad, hoy llegó el día. Así que estamos más que agradecidos al Señor por eso, y pedimos que el Espíritu Santo sea quien dirija esta hora, porque tristemente hay varias formas de comprender. Entonces sabemos que Dios ha hecho la obra en el pasado. El Señor fue la que levantó esta iglesia para dar al mundo el último llamado de misericordia. Sabemos también que el enemigo es astuto, y más en estos últimos tiempos redobla su esfuerzo. Por eso vivimos tiempos difíciles y lamentamos mucho que la iglesia que el Señor ha comenzado, ¿verdad?, la cual nos llegó a nosotros también, haya sufrido un quiebre, y eso sabemos que es obra del enemigo. Pero confiamos que el Señor, a través de su Santo Espíritu, nos va a ayudar a seguir la senda en la cual Él desea que sigamos. Así es que por eso estamos aquí agradecidos con el Señor, y vamos a entonar el himno 329 para iniciar entonces nuestro estudio.
Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santo, santo, santo es tu nombre, Señor. Gracias te damos, querido Padre, por traernos hasta aquí, Señor, para exaltar tu nombre. Gracias porque tú eres único, verdadero y santo, amén, sublime, maravilloso, misericordioso. Tú eres grande en misericordia, Señor, lento para la ira, porque tanto nos amas. Aquí estamos, Padre, necesitados de ti, Señor, y rogamos que la tercera persona de la divinidad sea con nosotros. Sin Él no descubriríamos la historia, Señor, y queremos estudiar la historia, cómo ha obrado en el pasado en los humildes hombres y sencillos, abriéndole ante los ojos de ellos la verdad, y ellos, Padre, con temor y reverencia, han oído tu voz y han respetado tu nombre y han respetado a sus hermanos también. Por eso, Padre, este plan con mi hermano Arnaldo ya hace tiempo deseábamos hacer, pero tu tiempo es perfecto, Señor. Y yo te agradezco porque entiendo que debes purificarnos, Señor, para hablar de estos temas, porque sin el Espíritu Santo jamás entenderíamos y estaríamos en una posición peligrosa y con riesgo de perder la vida eterna. Por eso, Padre, habla a través de tu Santo Espíritu para que los que escuchen sepan, Señor, que debemos ser humildes, sencillos, si queremos aprender la verdad y cómo has obrado en el pasado y cómo estás obrando ahora, Señor. Y si es tu voluntad, Padre Santo, ayúdanos para que humildemente entendamos que tú oraste, que tu pueblo, que va a dar la amonestación, que va a dar el fuerte pregón, debe ir unido, sin mancha, Señor, sin pensar mal en sus hermanos, sin odiar a sus hermanos, sin atacar a sus hermanos. Debe ir unido perfectamente. Por eso, Padre, lloramos, porque nuestros hermanos han usado las armas contra su propio hermano, Señor. Y hoy te pedimos humildemente que nos ayudes para que, estudiando tus palabras, armonizando, Señor, la cita, el espíritu de profecía, la Biblia, los escritos de los pioneros, que fueron los hombres que descansaron de sus obras, de sus trabajos más sus obras con ellos siguen. Ayúdanos a entender, Señor. Por eso suplicamos que el Espíritu Santo, Señor, dirija esta obra. Y nosotros nos escondemos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y por Él pedimos para que este momento, Señor, la cual vamos a abrir tus palabras y leer esta carta, Señor, que se hizo en aquel entonces, sea claro ante nuestros ojos y ante los que van a escuchar también, que investiguen con sencillez y con humildad de corazón. Entonces lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 La palabra de Dios dice allí en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Allí en el versículo 130 del mismo capítulo dice, el principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La palabra de Dios entonces es una luz, y si hay luz va a brillar y no necesitaremos desviarnos del camino. Pero nuestra misión es adecuarnos a la palabra, nunca traer nuestras ideas con la palabra de Dios, solamente estudiarlas y aceptar la idea de Dios. Por eso el Señor Jesucristo, mientras vivía con nosotros, dijo allí en Juan 5:39. Si tenés Arnaldo, podemos. Sí. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas
son las que dan testimonio de mí. Entonces debemos escudriñar las Escrituras con humildad, con sencillez y ser como un niño queriendo aprender lo que nos quiere decir la palabra de Dios, no nuestra idea. Amén. Entonces, respetando esta escritura dado por nuestro maestro, vamos a analizar esta carta, ya que vemos nosotros cómo estudiaron nuestros pioneros las Sagradas Escrituras. Ya Miller, ¿verdad? Comenzó estudiando las profecías y todas las conclusiones que han llegado realmente fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Después del chasco surgieron entonces los que decidieron humildemente continuar con el estudio. Muchos de ellos dejaron de estudiar, pero los que decidieron seguir allí, ¿verdad? El Señor entonces fueron trabajando con ellos y así se estableció la iglesia adventista, ¿verdad? La cual es el encargado de dar al mundo el mensaje final. Por eso decíamos que el enemigo trabaja también redoblando sus esfuerzos. Ya en aquel entonces, imagínense ahora, pasando casi 180 años después, redoblan más aún. Lo que ocurrió allí vuelve a ocurrir ahora. Ahí cuando surgió entonces a The John Wagner, jóvenes valientes, escudriñando también las Escrituras, hubo algunas confusiones y lamentablemente no pudieron armonizar. Por eso nosotros queremos presentar esta carta para que vean ustedes mismos de qué fue lo que ocurrió, cómo fue que se dividieron nuestros hermanos allá y cómo se dividió también ahora aquí. Entonces, presten mucha atención que vamos a estar leyendo aquí con el hermano Arnaldo y analizando estas cartas. Esta carta escribió Colcord a Elena de White el 12 de junio de 1892. Él se dirige entonces a la mensajera cuando eso estaba en Australia trabajando para el Señor, levantando obras en Europa. Y cuando ocurrió esa interpretación de la profecía, específicamente Apocalipsis 13, del 11 en adelante, hubo preocupación, y en Colcord mismo. Escuchen ustedes cómo escribía ella. Entonces dice: querida hermana White, anoche recibí una carta de su hijo, William White, y como le escribo a él, pensé en escribirle también unas líneas. Me alegro saber que al momento de escribirle, el 9 de junio, usted no sufría tanto como un mes antes. Lamentamos mucho saber que no gozaba de tan buena salud allí como al parecer la tenía en este país antes de partir. Confiamos, sin embargo, en que el Señor considere oportuno perdonarle la vida para que regrese a este país y esté con nosotros una vez más. Justo ayer pensaba en cuánto me gustaría volver a oír su voz entre nosotros. Supongo que está recibiendo bastante correo de diferentes personas aquí, y por esta razón apenas sé qué escribirle, pero hay algunas cosas de las que me tomaré la libertad de hablar, aunque no quiero que piense que tengo quejas o agravios sobre mí que deba contarle. Sin embargo, hay algunas cosas que se están desarrollando aquí que me causan tristeza y pesar. Mientras usted escribía ese último testimonio para nosotros, fechado en Melbourne, Australia, el 18 de febrero de 1892, en el que decía: algo grande y decisivo va a suceder y muy pronto. La decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que declaraba a este país como una nación cristiana, se estaba redactando y fue aprobada y emitida por los miembros del Tribunal Supremo el 29 de febrero. Tan pronto como el Elder A.T. John recibió una copia de esta decisión de la Corte Suprema,
comprendió de inmediato que se trataba de un paso significativo y decisivo en el cumplimiento de Apocalipsis 13, 11 al 18, y presentó el asunto en 2 sermones grabados en el tabernáculo que aparecieron en la Review Herald, con fecha del 31 de mayo y del 7, 14 y 21 de junio, ocupando cada sermón 2 números. Mi taquígrafo Howell transcribió los sermones, y yo fui quien contribuyó a que se transcribieran y se presentaran a la revista para su publicación. Cuando se los presenté al Elder Smith, lo primero que me comentó fue que no creía en la postura del Elder John de que esta decisión prácticamente creaba la imagen de la bestia, y que lo siguiente sería darle vida que hablara y actuara. El Elder John sostenía que esto formaba prácticamente la imagen de la bestia, como si Dios le infundiera el aliento de vida para que tuviera lo que la profecía predijo, una imagen aquí con vida que hablara y actuara. Entonces, hermano Arnaldo, podemos ver aquí la preocupación del hermano Colcor en aquel entonces. Sí, le causaba tristeza, dice. Sí, tenía angustia, dice él, ¿verdad? Y gracias a Dios que la mensajera estaba viva. Cuando él escribió, ella estaba un poco enferma, según la carta, ¿verdad? Sí. Pero deseaba que se recuperara, le gustaría seguir oyendo su voz. Pero aquí demuestra que él estaba bastante preocupado por lo que estaba aconteciendo. Y se nota, hermano Arnaldo, que ellos seguían mucho los escritos del Espíritu de Profecía, ¿verdad? La que escribía la mensajera del Señor. Por eso él leyó lo que ella escribió el 18 de febrero de 1892, donde ella escribió, decía, ¿verdad? Algo grande y decisivo va a suceder muy pronto. ¿Y qué pasó cuando el juez firmó, ¿verdad? Que hizo, ¿verdad? Diciendo que la nación de Estados Unidos era una nación cristiana. Entonces John ahí mismo dijo, se cumplió las profecías de Apocalipsis 13. La imagen de la bestia se ha formado. Comprendió de inmediato, dice, Sí. que se trataba de un paso significativo y decisivo en el cumplimiento de Apocalipsis 13, 11 al 18. Así es que desde ahí comenzó entonces, lastimosamente, ¿verdad? Porque no pudieron armonizar los más. El Elder Smith, cuando recibió eso, él dijo no, porque él estudiaba también las profecías. No es que no lo estudiaba, sino que la estudiaba, pero no comprendió cómo entendió Atellón. Para Atellón, la firma de ese juez formó la imagen de la bestia. Y sin embargo, Elder Smith y eso entendía que no era eso lo que formaba la imagen de la bestia, sino que se abría las puertas para el desarrollo de la imagen de la bestia. Y eso es triste porque cuando comienzan, ¿verdad?, controversia en la iglesia. Bueno, y eso fue lo que entristecía el corazón de Colcor, porque estaban ocurriendo esas cosas. Vamos a continuar entonces, hermano, y dice, el Elder Smith dijo que si esta decisión formaba prácticamente la imagen, entonces la habíamos tenido aquí todo el tiempo, ya que se refería al sentimiento religioso que había existido en este país y a las pruebas religiosas que habían sido exigidas por ciertas constituciones estatales en cuanto a la creencia en Dios, la Biblia, la Trinidad, etc., junto con otros asuntos como las leyes estatales sobre el domingo. Además de todo lo cual declaraban que esta era una nación cristiana. Bueno, ese es el razonamiento de Uriah Smith. Sí. Pero le dije que la decisión en sí misma, en mi opinión, tenía un significado y que su razonamiento al respecto era similar al de nuestros oponentes. Al afirmar que si la observancia del domingo se imponía como la marca de la bestia, entonces todos los que alguna vez habían observado el domingo tenían la marca de la bestia.
Eso decía entonces Uriah Smith, porque resulta ser que A.T. Young inmediatamente comenzó a predicar este tema, a regar Estados Unidos diciendo que la imagen de la bestia se ha formado. Incluso ya se había presentado, ¿verdad?, ese sermón, porque dijo Colcord que su mismo taquígrafo estaba copiando, ¿verdad?, el sermón y iba para la revista. O sea, es que allí se nota, hermano Arnaldo, que no, a pesar de que Smith no compartía esa postura, no armonizaron, no habían un acuerdo, ¿verdad? A.T. Young seguía con sus ideas y no prestó atención, ¿verdad? Que antes de cualquier punto, ¿verdad?, hacer público esto, debería de haberlos armonizado primero con su hermano, porque Uriah Smith era de experiencia cuando eso era más grande, ¿verdad? A.T. Young era un joven todavía y Uriah Smith ya era mayor. Entonces allí ya se nota que faltó, ¿verdad?, por así decirlo, una hermandad, ¿verdad?, un respeto hacia el hermano, sí, también. humildad y Sí. sencillez. Y este ejemplo es para nosotros también, para este tiempo, ¿verdad? Si hay controversia en doctrina, en punto, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, hermanos? De ir junto al hermano, ¿verdad? Con oración, con humildad, con sencillez y hablar, entonces, y pedir el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Así es. Y Colcord lo que hacía era eso, porque escuchó el sermón de A.T. Young y se lo llevó a Smith. Por eso él dice, pero parece que no lo entendía. Sin embargo, no insistí, dice Colcord, en que se imprimieran los sermones del Elder Young. Él los tomó y dijo que lo vería, y finalmente decidió dejarlos entrar. Pero en el número que contiene la última parte del último discurso, el Elder Smith, en respuesta a una pregunta hecha por el hermano Eldrick, supongo, dice él, ¿verdad?, evidentemente intentó alterar la posición del Elder Young al afirmar que la decisión del juez Weber no hace nada nuevo, que no podemos aplicar a la imagen, porque eso no estaría de acuerdo con la profecía, porque la imagen no existe desde el principio, que las grandes maravillas, incluso hacer descender fuego del cielo, preceden a la formación de la imagen. Allí se nota, hermano, que había ya un alto desacuerdo, porque ya se fueron involucrando más hermanos en este punto, ¿verdad? Y el error comenzó porque Uriah Smith lo revisó y permitió, ¿verdad? Entonces, por allí el enemigo pudo entrar. Sí, y para aclarar, hermano, en ese tiempo Uriah Smith era encargado de la Review Herald. Entonces él revisaba, ¿verdad? Por ejemplo, Colcord le traía predicación de A.T. Young, ¿verdad? Él tenía que leer, orar y hablar con A.T. Young y después sacar, ¿verdad? Sí. Pero vamos a leer, ¿verdad?, que él no hizo eso. Entonces ahí también el enemigo, ¿verdad?, aprovechó eso. No habló con A.T. Young, Uriah Smith, teniendo experiencia ya. Entonces... ahí comenzó entonces las disputas, digamos. Ahí el enemigo fue metiendo más y más peso para lograr finalmente después, ¿verdad?, que esa controversia en aquel entonces prenda más, lamentablemente. Bueno, sigue la carta diciendo: no me parece correcto que el Elder Smith permitiera que los sermones predicados por un hermano en los que no creía entraran en la revisión, y luego al concluirlo hablara directamente en contra de ellos e intentara anular el buen efecto que evidentemente estaban calculados para tener en nuestro pueblo al despertarlos a ver las señales de los tiempos y la condición de las cosas en este gobierno. En la revisión de la semana pasada del 5 de julio, el Elder Smith incluso va más allá
y dice que la imagen de la bestia aún no ha aparecido. Me parece que ha estado a la vista desde hace algún tiempo. Declaraciones como esta, provenientes de tal fuente, me parece que no pueden sino tener un efecto desalentador en muchos de los nuestros. De hecho, tenemos evidencia bastante buena. Sé que tal es ya el caso en esta carta que el hermano Allen Mood escribió con fecha del 27 de junio desde Washington, D.C. Noto que el hermano John y el hermano Smith no ven las cosas de la misma manera. Lamento ver este conflicto de sentimientos, porque tiene el efecto de adormecer a nuestros hermanos. Esto es muy notorio aquí, y supongo que es el caso en otros lugares. ¿Ven lo que está causando, hermano? Impresionante, ¿verdad, hermano? Qué tremendo, hermano, porque causa de que, ¿verdad?, ellos no pudieron armonizar. El momento cuando estos se levantó, ¿verdad?, esta interpretación, era el momento en que ellos tenían que buscar al Espíritu Santo con todas sus fuerzas para que no aparezca en la revista esta controversia. Y todos estaban notando, ¿verdad?, el mal que estaba causando. Y ningún bien. ¿Por qué? Porque el enemigo estaba metiendo allí la pata, ¿verdad? Y nuestros hermanos adormecidos. Realmente esto es muy triste, hermano. Muy triste. Muy triste. Y igualito pasó no hace mucho tiempo, ¿verdad?, cuando el hermano Rubén Mil presentó también sus temas. Trataron los hermanos a hablar con él para ver si no armonizaban. Y tristemente no se armonizó. La carta sigue y dice: y en una carta que recibí anteayer del elder Geo Thompson de Illinois dice: últimamente la revista se ha convertido en un hervidero de voces contradictorias. La crítica del elder Orkul en la última revista sobre el elder John me parece totalmente fuera de lugar y revela una actitud equivocada. Esta confusión de voces también está teniendo un efecto negativo. Hace unos días le escribí a mi hermano, dice Colcor, que no es adventista, pero que tenía mucho interés en saber si había leído los artículos del elder John sobre la imagen de la bestia. Me respondió que sí, y que le habían hecho temblar a un pecador como él. Pero me pregunta, ¿acaso el elder Smith no contradice al elder John? Al no ser yo mismo convertido, el artículo del elder Smith pareció neutralizar en gran medida el efecto del artículo del elder John. Lo lamento y confío en que pronto las circunstancias cambiarán, que el Señor en su providencia restablecerá la armonía y que la revista volverá a ser armoniosa. Esta es opinión de alguien que era simpatizante, nada más. Pero mira lo que causó, ¿verdad?, en él a causa de la imprudencia, por así decirlo, ¿verdad?, o por la falta de humildad, tanto de John y de Smith. Entonces, estos nosotros leemos con tristeza. Sí, y por eso, hermanos, nosotros también debemos pensar por lo demás, no pensar solamente en mi idea, porque Dios nos pedirá cuenta, hermanos, y debemos tener temor de Dios, orar, pedir sabiduría a Dios, porque Jesús nos enseñó, dejó el cielo por nosotros, dejó todo, cómo se humilló, y así también nosotros, hermanos, no poner nuestra idea encima de la palabra, encima de todo, sino de ser humilde y sencillo. Y toda esta enseñanza es para nosotros ahora en este tiempo. Amén. Otro de los ámbitos informan en la misma línea, pero esto basta para mostrar
lo que inevitablemente producirá los resultados naturales de tal choque de voces en nuestro periódico denominacional. Solo veo un posible beneficio en todo esto, y es que puede llevar a algunos de nuestros hermanos a pensar, estudiar y leer como lo han hecho hasta ahora. En la revisión de la semana pasada, el Elder Smith dice: debemos tener cuidado de estar bien informados sobre los temas que discutimos y luego atenernos a los hechos del caso. No tengan tanta prisa por una imagen en el este como para decir que aquí está, cuando aún no se ha manifestado. No sean tan impacientes por la vida eterna como para imaginar que las tenemos aquí en este estado mortal, ni piensen que hemos entrado en el reino antes de dejar esta tierra. Bueno, estas son las opiniones que Uriah Smith lanzó, ¿verdad? Y porque para él A.T. Jones se apresuró. Él estaba segurísimo, ¿verdad?, de que él se apresuró en decir que se cumplió la profecía de Apocalipsis 13, 11 al 18. Que en 1892, con la firma del juez Weber, la imagen de la bestia se formó. A declarar que Estados Unidos es una nación cristiana. Sí, y que desde ahí la imagen comienza a hablar. Bueno, hay hermanos que hoy están defendiendo esa posición. Ellos dicen que la imagen había hablado ya hace mucho tiempo, ignorando totalmente el desarrollo, ¿verdad?, que requiere esto para que puedan formarse finalmente la imagen. Pero según ellos comprenden, ¿verdad?, que ya se formó y está hablando. Entonces, qué humildes debemos de ser, hermano Arnaldo, y tan minucioso, ¿verdad? Los estudios debemos de realizarlo, y temeroso de Dios para no decir cosas que después trae o causa división. Dice: si el líder de nuestras conferencias no acepta ahora el mensaje de Dios les ha enviado y no se pone en acción, las iglesias sufrirán grandes pérdidas. Cuando el centinela, al ver venir la espada, hace sonar la trompeta, la gente a lo largo de la línea hará eco de la advertencia y todos tendrán la oportunidad de prepararse para el conflicto. Pero con demasiada frecuencia el líder se ha quedado vacilante, como diciendo: no nos apresuremos, puede haber un error, debemos tener cuidado de no dar una falsa alarma. Esa misma vacilación e incertidumbre de su parte clama paz y seguridad. No se exalten, no se alarmen. Se le da muchas importancias a esta cuestión de la enmienda religiosa de la necesaria. Toda esta agitación se calmará. Con esto prácticamente niega el mensaje enviado por Dios y la advertencia que tenía como objetivo movilizar a las iglesias. No cumple su cometido. Sí, y la historia se repite, hermano, eso Sí. es lo que estamos viendo, se repite la historia. Y asimismo, porque espíritu de profecía nos habla, ¿verdad?, de la enmienda. Sí. Entonces, por eso dice, ¿verdad?, se le da mucha más importancia a esta cuestión de la enmienda religiosa de la necesaria. O sea, que ahí ya iban a rechazar lo que decía espíritu de profecía y que ya no es tan importante. Sí, o sea que el equilibrio es Sí. muy importante cuando se trata de las profecías. Porque estas profecías, todas las profecías de la Biblia fue dado por Dios, ¿verdad? Entonces, el hombre necesita un equilibrio, así como fue en el pasado, con Miller hasta 1844, ¿verdad? Ellos tuvieron todo eso que dependía mucho de Dios para las interpretaciones de las profecías. Entonces aquí, por ejemplo, demuestra claramente al escribir Colcord esto, bueno, dice, ¿verdad?, que es necesario el equilibrio, porque imagínate que si eso era verdad, ¿entendés? Que si de verdad la imagen de la bestia se formó y el otro estaban atajando, entonces ¿cómo se va a oír La advertencia. la advertencia, la ¿verdad? trompeta. Sí. Y por otro lado también, si eso no fuera verdad, porque
nosotros sabemos el resultado también, ¿verdad?, del apresuramiento de Atellón. ¿Cuántas personas fueron apresados, verdad? Porque él decía que el domingo ya era la marca de la bestia. Y mandó a trabajar a los hermanos el domingo. Entonces, mira cómo se han causado daños, ¿verdad? Daños a causa por falta de equilibrio. Ahí nosotros necesitamos la humildad y la sinceridad. Y bueno, nada de nosotros no se tiene que ver en cuanto a las escrituras. Nosotros solamente debemos de escondernos en Cristo y buscar al Espíritu Santo con toda nuestra fuerza y apoyar a nuestros hermanos. Porque si yo quiero hacer más que vos y yo defiendo una postura, más probablemente si vos ves que yo, o sea que la postura que yo estoy tomando es apresurado y no es, y si yo no soy humilde voy a herirte, ¿entendés? Voy a herirte y eso va a ser un gran problema y Dios no va a poder trabajar cuando no hay armonía. Entonces eso es lo triste que yo veo en esto, hermanos. Yo agradezco a Dios porque yo mismo reconozco, yo pensaba que ya la imagen estaba todo formado, o sea que yo pensaba que está el esqueleto, pero falta hablarnos. Pero yo cuando escuché a ella decir, no, que ella estaba hablando y todas esas cosas, bueno, entonces ahí, gracias a Dios pudimos estudiar juntos y armonizar, ¿verdad? Y buscarle al Señor, que sea el Señor quien lleve estos mensajes para no luego traer después dificultades a la gente que están investigando sinceramente, ¿verdad? Porque trae confusión y aquí estamos viendo claramente las confusiones que se traía cuando eso. Y acá entonces dice, si un hermano está enseñando un error, quienes ocupan puestos de responsabilidad deben saberlo. Y si enseñan la verdad, deben apoyarlo. Todos debemos saber que se enseña entre nosotros, porque si es verdad, necesitamos saberlo. Eso estaba diciendo Colcor, ¿verdad? Sí. Porque él también quedó impresionado, porque Smith dice, no, este muchacho se apresuró, no puede ser. Y creía también a Atellón y al decir verdad, el anciano Urias Smith también que no, entonces se quedó triste, quedó preocupado. Y así también, ¿verdad? Muchos hermanos, al escuchar, ¿verdad?, que la imagen de la bestia se ha formado en 1892 y que no se ha formado todavía, entonces algunos están tristes. Sí. Y Colcor observaba todo eso y decía, por eso él escribió así, ¿verdad? Porque le pareció raro que Uriah Smith tenía que esforzarse también, ¿verdad? Sí. Entonces aquí nosotros vemos que Uriah Smith también cometió error, eso es claro. Sí. Por eso en la segunda parte, las 2 de la tarde, Dios mediante, queremos continuar la segunda parte. Y hay varios, con la ayuda del Señor queremos hacerlos todos, pero hoy vamos a hacer 2 para ir analizando esta carta y tratar de que lo que ocurrió en el pasado realmente nos enseñe a nosotros para que no vuelva a ocurrir ahora, ¿verdad? Entonces, eso era lo que le parecía a Colcor, ¿verdad? Porque si Atellón está diciendo la verdad, bueno, Uriah Smith debería de apoyarlo. Sí. Y si no están diciendo la verdad, tenían que ir a hablar con él, ¿entendés? Bueno, sigue la carta y dice, los sermones del Elder John, a los que me referí por lo que he oído, han conmovido a muchos de los nuestros. Se imprimieron muchos ejemplares adicionales de la revista que los contenían, pero las existencias se agotaron pronto. Y la hermana Bolseis, encargada de la lista de suscriptores, dice que podría haber utilizado 500 ejemplares más para satisfacer la demanda. O sea que se publicó. Atellón ya no tenía más ninguna intención de bajar los desniveles, sino que avanzaba, ¿verdad? Y traía bastante éxito. Y no se daba cuenta que estaba hiriendo a otros grupos de hermanos. Bueno, de estos carecían nuestros hermanos en aquel entonces, ¿verdad? Y esto fue falta de sabiduría.
porque ellos más estaban mirando los números, ¿verdad? Que las revistas van saliendo y que se gastan tantos papeles y tintas y que hay muchas demandas. Eso es lo que más le interesaba. No le interesaba, ¿verdad?, armonizar con sus hermanos para ver si las cosas eran correctas, si estaba bien, si el mensaje que se está dando da un sonido cierto. Y todo unido, unánime en espíritu y en verdad, con todo, ¿verdad? Con toda la iglesia. Sí, y de ese se olvidó lamentablemente. Y su éxito lo ensegó. Él creyó que Dios estaba con él y ya no le importaba el resto, ¿verdad? Eso fue lo triste. Pero recientemente salió a la luz otro pequeño asunto que indicaría que a nuestros hermanos en el campo no se les iba a permitir expresar sus convicciones sobre este tema a través de la revista del Elder Bagby de Illinois. Un hermano que se hospedó conmigo durante el instituto ministerial celebrado aquí el otoño pasado, escribió en un informe en el que dijo: la obra avanza en el sur de Illinois. Alabo a Dios porque mientras la imagen puede ser erigida y solo espera tener vida para poder hablar con gran poder, Dios tiene mayor poder y lo controlará todo para el bien de su pueblo. Esto decía Bagby, ¿verdad? Y esto es confuso. Yo sinceramente le escucho a mis hermanos, ¿verdad?, que afirman que la imagen de la bestia se formó en 1892. Yo digo, pero ¿cómo se confunden tantos? Porque una vez dice que está hablando y otras veces dice que falta hablar. Entonces, ¿en qué quedamos, verdad? Porque en realidad Dios no obra así. Para Dios las cosas es claro y sencillo. ¿Está hablando o no está hablando? Entonces, acá por ejemplo, Bagby dice que ya se erigió la imagen. ¿Pero qué? Faltaba hablar. Al final, entonces, no. Y en la misma confusión hoy se están trayendo a nuestros días. Y él dice que lo alaba a Dios, ¿verdad? Porque ya se formó allá en el este, refiriéndose a la firma del juez. Y espera tener vida, dice, para poder hablar. Y estos son confusos, hermano. Estos muchas veces son las emociones no santificadas, sino solamente quiere aparentar ser. Quiere ser parte del pueblo de Dios, pero no espera que el Señor lo llame y lo mande. Ellos se van delante del Señor haciendo la obra que ellos piensan que es del Señor. Y eso es triste, hermano, porque cuando hacemos eso, ya entre nosotros nos nombramos, hermano, ministro, pastor, entonces ya, sí, porque pensamos que Dios nos dirige. Pero si Dios nos llamó, exactamente, debemos preguntar y consultar, porque el Espíritu Santo tiene que ungirnos, prepararnos humildemente. Sí. Y esa humildad se debe de notar, ¿verdad? Porque si yo te digo, yo soy el pastor fulano, ¿entendés? ¿Cómo te sentiría, verdad? Me imagino que tendría un poco de lástima por mí si yo me expresara así. Pero yo siempre ruego al Señor que jamás me exprese así. Y que ojalá luego nunca escuche que alguien diga, pastor fulano de mí. Ruego al Señor. Porque no quisiera algún día que ni un poquito del ego se levante. Yo quisiera buscarle al Señor con todas mis fuerzas y que el Espíritu Santo, si ve humildad y sencillez en mí, pueda utilizarme si quiere. Pero para que yo me ponga título, no lo haría eso, hermano. Amén. Entonces, bueno, así decía este hermano, ¿verdad? Después dice la carta, esto parece haber llegado a forma de página antes de que el Elder Smith lo notara. Por lo que para evitar rehacer la página, lo que requeriría una eliminación de esto, lo cambió para que dijera lo siguiente: la obra avanza en el sur de Illinois. Alabo a Dios, porque mientras los acontecimientos ocurren rápidamente para cumplir Apocalipsis 13, 11 al 18 y traer sobre nosotros la crisis largamente esperada,
¿verdad? O sea que Uriah Smith transformó esa idea de Bagby. ¿Te das cuenta cómo es el...? Ya que no está él de acuerdo, entonces transformó. Y eso también no está bien. No es correcto. No se debería de hacer eso. Exactamente. Al principio, Uriah Smith, al ser encargado, ¿verdad?, de la revista, de la revista, no debía luego publicar lo que, si él no estaba de acuerdo, no debía publicar lo que predicó Ateyón. Pero él lo hizo. Y ahí ya, entonces, él publicó, hermano, y ahí abajo contradiciendo a Ateyón. O sea que dos adventistas en una misma revista contradiciendo. Imagínense, hermano, el mensaje que se estaba dando. Sí. Ahora, imagínense lo que se está dando también ahora. Qué triste, ¿verdad? Que dice ser historicista, ¿verdad? Realmente, hermano, esto nos llena de tristeza. Yo agradezco y puedo decir alabo a Dios hoy, porque en esta nación humilde, aquí en Paraguay, nosotros armonizamos. Y bien podríamos haber también, hermanos, levantado controversia entre nosotros mismos, ¿verdad? Exactamente. Pero de verdad alabo tanto al Señor porque se nota que nosotros queremos pisar el yo, ¿verdad? Que el yo no viva y que viva Cristo y que su verdad sea puro y que se note eso en nosotros, en nuestra unidad, ¿verdad? En nuestro temor, en nuestra reverencia hacia la verdad. Así es que, ¿cómo no alabarle al Señor por eso? Que haya hecho esa gran obra, porque al armonizar, nosotros nos amamos más, ¿verdad? Nos respetamos más, nos humillamos más y nos sometemos más unos a otros, porque esa es la oración de Jesús, para que se pueda llevar adelante la obra, la que Él nos encomendó. Pero el enemigo es astuto y la cual quiere sacarnos de esa participación. Voy a adelantar un poquito aquí. Dice acá. Aunque a primera vista esto podría parecer un cambio muy leve, prácticamente colocó al hermano Bagby por el lado opuesto de la cuestión de lo que evidentemente pretendía colocar. De hecho, en una carta que he recibido de él desde que escribió su informe, afirma que llegó a la misma conclusión que el hermano John, tan pronto como leyó la decisión de la Corte Suprema, y que la predicó en una de nuestras iglesias en el sur de Illinois. Y se la escribió a su esposa antes de ver los sermones del hermano John en la revista. Pero, además de este cambio, el elder Smith dio instrucciones a los correctores de pruebas de la revista de que en adelante, cuando apareciera algo de este tipo, debían tacharlo. Parecía que todo esto era correcto. En el libro del trabajador de la escuela sabática de junio veo que usted dice: la preciosa luz debe resplandecer de la palabra de Dios, y que nadie se atreva a dictar lo que debe o no debe presentarse al pueblo en los mensajes de iluminación que él envíe, y así apagar al Espíritu de Dios. Colcor era estudioso, él revisaba, él estudiaba todas las cartas del Espíritu de Profecía. Por eso él estaba quebrantado, cuando vio que no había armonía. Cualquiera que sea su posición de autoridad, nadie tiene derecho a cerrar la luz del pueblo. Como este asunto llegó a mi conocimiento sin que yo hiciera ningún intento por averiguarlo, el capataz de la revista me lo hizo notar. Pensé que era apropiado llamar la atención de algunos de los hermanos principales al respecto. Lo hice con el capitán Eldrick, el elder John, el hermano Bagby y algunos otros. El hermano Eldrick dijo que no creía todo lo que le conté al respecto, y dijo que iba a presentarlo ante la junta. Esto lo hizo anteayer, cuando el elder Smith, al ser interrogado, admitió que había hecho el cambio en el informe del hermano Bagby y había dado la orden a los correctores, como se indicó, pero por razones que no puedo explicar, creo que la junta lo exoneró. O sea que la junta debía de haberlos
disciplinado por haber hecho esto. Pero Colcord dijo, bueno, no pude entender, la Junta lo exoneró. Tenía que haber desarrollado todo nomás esto, pues ya Dios permitió que estos se desarrollara. Y seguramente ahora es la misma cosa, Dios está permitiendo que se dé todo el desarrollo. Por eso el llamado es para los sinceros, para los humildes, para aquellos que nunca levantarán sus armas contra sus hermanos. ¿Sí, no? Por eso el Señor permite que se vaya desarrollando también, ¿verdad? Como aquel entonces. Puede que haya actuado mal al llamar la atención de estos hermanos sobre este asunto como lo hice, pero no me pareció correcto permanecer completamente inmóvil cuando estaba ocurriendo algo que no podía creer que fuera otra cosa que una irregularidad. Pero sea como fuere, sé que no inicié la controversia sobre la cuestión de la imagen. Creo que el Elder Smith ciertamente lo hizo, cuando permitió que los sermones del Elder John se publicaran cuando no lo creía. Ahí está. Ese fue el error. Y luego se comprometió a luchar contra ellos y oponerse. Amo al Elder Smith y he admirado sus escritos, pero no estoy dispuesto a seguir ciegamente a ningún hombre. Esa ya era la afirmación de Elder Smith. Pero fíjate, hermano Arnaldo, un punto aquí. Se entiende la preocupación del hermano Colacor, ¿verdad? Sí. Y está muy bien. Ha buscado a Dios y también cuando eso que la profeta aún estaba viva, ¿verdad? Se entiende eso, pero a él le hirió lo que hizo Uriah Smith. Y es para herirte, ¿verdad? Pero también debería de analizar lo que hizo Atellón, ¿verdad? Porque hoy en día, por ejemplo, muchos piensan que lo que Atellón dice es palabra autorizado y así tiene que ser a rajatabla. Y lo que otros dicen, no, ese sí que hizo mal. Yo por eso, hermano Arnaldo, con tristeza en mi alma, ¿verdad? Digo, ¿verdad? Que cometieron un gran error nuestros hermanos al llamar a nuestro hermano apóstata, ¿verdad? Qué triste poder levantar lo que tu hermano ha predicado en el pasado para sacarle los puntos que te parece a vos que fue incorrecto. Eso es muy triste, hermano, que haya acontecido. Eso es lo más triste que yo he visto en este historicismo. Y nunca esperé que eso ocurriría. Por eso hasta hoy me duele mucho. Yo acabo de perder un hijo, ¿verdad? Un hijo de 22 años. Me duele tanto. Si no fuera por el Señor no estaría aquí hablando. Pero lo que pasó allí duele más. Duele más. Porque esta es obra de Dios. Este es el mensaje de Dios. Y cómo nosotros nos vamos a administrarlo con humildad y sencillez estas cosas. Qué triste poder decir, ¿verdad?, de tu hermano, aquí se equivocó. Y yo no encuentro, hermano, que el hermano Alejandro, nunca yo vi los sermones, tantos sermones he visto del hermano Alejandro Maya y jamás he visto que él dijo que la imagen de la bestia se formó en 1896. Y ellos lo acusan diciendo que él cambió de postura. Y eso lo hacen público y trae tristeza y trae dolor. Ellos no se dan cuenta de eso seguramente. Ojalá algún día se den cuenta. Y Dios quiera que antes de que sea muy tarde revea su posición. Y que sepa el valor de un hermano. Más nuestro hermano Alejandro, que ha luchado desde un principio. El Señor lo ha utilizado para sacar esto a luz, ¿verdad? Estos que estaban ocultos por el enemigo. Entonces, eso me causa mucha pena, mucha tristeza, hermano. Pero con la ayuda del Señor, la verdad va a prevalecer. Y eso es lo que decía también en las cartas. Entonces aquí demuestra Colcord, ¿verdad? Y es como que lo ataca más a Uriah Smith y afirma él que no está dispuesto a seguir ciegamente a ningún hombre. Y es correcto eso. ¿Verdad? Eso es correcto. Nosotros no podemos luego ciegamente seguir a ningún hombre. Exacto. Y aunque muchos, ¿verdad?, dicen eso, nos acusan, ¿verdad?, de seguir a hombres.
pero eso tampoco podemos decir si tenemos temor de Dios, porque Dios nos ha dado libre albedrío, ¿verdad? Y como cristianos nosotros sabemos que la fuente es la Biblia y espíritu de profecía, a la ley y al testimonio. Y yo no puedo acusarte, hermano, que seguí hombre, pero no tengo testigo ni prueba. Sí. No, que te ha levantado a las 3 de la madrugada estudiando la palabra de Dios, buscando la dirección de Dios. Y después de eso te diste cuenta. Y como yo te voy a acusar, hermano. Por eso no podemos hacer eso. Y debemos ser humildes y sencillos, ¿verdad? Sí. Y mucho he visto, ¿verdad? En Facebook, Un comentando. comentario. Y que nos acusa, ¿verdad? Que seguimos a hombres. Vos sabés que, hermano, eso a mí me trajo paz. Eso a mí me trajo paz porque cuando vos haces esos comentarios acusando a tu hermano sin conocerlo, ahí demuestra qué espíritu tenés, ¿verdad? Porque vos no podés decir nada en contra de tu hermano si no lo conoces, si no le preguntaste. Yo por eso siempre digo, ¿verdad? Que lamentablemente tiene el mismo espíritu que Edgar Silva, porque Edgar Silva es lo que acusa sin que te conozca. Él escucha por ahí las cosas y después te llama y te acusa, ¿verdad? O en los comentarios te tratan mal. Y lamentablemente ellos cayeron en esa trampa. Pero cuando eso pasó yo me alegré, porque ahí me doy cuenta de que están diciendo cosas que no es verdad. Sí, porque si es verdad, la verdad va a triunfar. Y por eso también, hermano, de mi parte, ¿verdad? No contesté a ninguno en Facebook. Si alguien de verdad, en cuestión de la imagen de la bestia, si he contestado a un comentario, no van a encontrar. Porque aunque dijeron mi nombre, no, porque la verdad va a triunfar. Sí. Porque si yo defiendo, voy a defender mi yo otra vez, hermano. Y nosotros no debemos caer en eso, sino si la verdad es la verdad y va a triunfar. Amén. En eso debemos confiar en Dios. Y yo creo que, bueno, esa es, ¿verdad?, nuestra postura aquí. Amamos a nuestros hermanos y respetamos eso, ¿verdad? Entonces, vamos a solamente continuar. Por eso estamos leyendo esta carta para analizar lo que ha acontecido en aquel entonces. Entonces dice, quiero discernir, dice después, ¿dónde está el Espíritu del Señor? Sale y dice Colcol, ¿verdad? Estaba bastante confundido. Y recibir su mensaje a medida que nos llegan, vengan de donde vengan. O sea que, ¿te das cuenta de la posición? ¿Tendrá Atellón el Espíritu de Dios? ¿O es mío? Venga de donde venga. Ahí él está con esa posición. Sé que usted ha dicho que la trompeta debe emitir un sonido determinado y que cuando esto se haga el pueblo se movilizará y el mensaje resonará como advertencia, preparándose para el conflicto. Si puedo discernir la voz del verdadero pastor, los llamamientos del Elder John son de esta naturaleza y no me atrevería a oponerme a ellos. Y me duele ver a otro hacerlo. O sea que su corazón estaba más hacia John, hacia su posición. Posiblemente no he actuado correctamente en todo lo que he hecho, pero creo que mis intenciones han sido buenas. No he favorecido ni hablado a favor de ningún plan para que el Elder Smith sea destituido de la revista. Creo que como usted dijo en la review del 18 de marzo de 1890, que no es el designio de Dios apartar a los obreros veteranos, pues su experiencia y capacidades son necesarias para la obra. Pero si comprobaron que estaba errado, ¿verdad? No podía mantenerlo allí. Esa es la duda, qué tremendo era realmente lo que acontecía cuando eso. Pero para que la obra pueda seguir adelante, Dios trae a otros que Él tiene listo para llevar el mensaje hacia arriba y hacia adelante según Él lo dirija. Sin embargo, usted dice aquí que si los hombres que Dios ha usado se vuelven celosos y envidiosos e imaginan el mal, no ocuparán el lugar, sino que se interpondrán directamente en el camino del avance de la obra. Entonces, la obra avanzará sin ellos. Y eso es una gran bendición.
no habría dicho ni escrito lo que le he escrito si no creyera que esta confrontación y oposición al mensaje claro y directo de quien creo que es un siervo escogido de Dios está en línea con excluir la luz y la verdad de la gente que tanto necesitan en este momento. Quiero estar en la luz y tomar un camino que esté del lado de la justicia y la verdad. Deseo consejo de aquellos que están en posición de dar buen consejo. Y creo que también estoy listo para reconocer cualquier error que haya cometido cuando me lo señalen. No escribiré más esta vez, atentamente suyo, en el amor a la verdad. Bueno, y ahí entonces termina esto, ¿verdad?, del hermano Colcor. Y aquí, hermano, demuestra en esas cartas claramente su preocupación, pero también sus dudas. No estaban todavía neutros, no sabía qué hacer, ¿verdad? Pero también dice que estaba dispuesto a recibir consejo. Por eso, ¿cómo vas a recibir más consejo a un hermano que ya lo está llamando apóstol, por ejemplo? Sería imposible. Sí, y ahí vemos también, hermano, que él, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo? Consultó a espíritu de profecía. Encima envió carta, encima de Uriasmi y de Atellón, envió carta, ¿verdad?, a espíritu de profecía. Entonces, así también nosotros, hermanos y hermanas, debemos quedar con un escrito está. Y tenemos también espíritu de profecía. ¿Qué nos dice en cuestión de la imagen de la bestia? Y si es claro, entonces quedemos con lo que dice el Espíritu de Dios. Amén. Por eso, hermano, me gustaría que repasemos un poquito la historia, un poquito atrás. Lo que ocurría, por ejemplo, con Josiah Smith, porque Josiah Smith parecería que se apresuró un poquito, porque 2 años antes predijo, ¿verdad? Predijo una profecía. Sí, la sexta trompeta. ¿Entendés? ¿Podés comentar eso un poquito para analizar? Sí, está en el libro El Gran Movimiento Adventista, en la página 109. Dice: en 1838, el doctor Josiah Smith de Filadelfia, Pensilvania, habiendo abrazado la verdad presentada por William Miller, se unió a la obra de dar mayor publicidad al mensaje. Preparó artículos para la prensa pública sobre el tema de las 7 trompetas del Apocalipsis. Él tomó la posición absoluta de que la sexta trompeta dejaría de sonar y que el poder otomano caería el 11 de agosto de 1840. Entonces, 2 años antes, en el año 1838, él dijo, ¿verdad?, que el poder otomano caería el 11 de agosto de 1840, faltando 2 años, ¿verdad? 2 años. Y que eso demostraría al mundo que un día en la profecía simbólica representan un año de tiempo literal. Y esa interpretación no causó división cuando es. No, ¿verdad? ni tampoco rompió la cadena de eslabón de la profecía. Exactamente. Y ahora, ¿verdad? Mucho el año 538 quiere poner antes o después. Claro. Ya, o sea que no podemos cambiar la profecía de 1260 años. Es imposible. Por eso, si querés hacerlo, vas a tener que cambiar todos, ¿verdad? El papado hay que poner antes. Exactamente. Entonces, el desarrollo del papado es lo que a muchos les confunde, ¿verdad? Sí. Entonces, no estaría la fecha del 538. ¿Entendés? Entonces, todas esas profecías se han alterado. Y a mí me gusta nomás esto porque allí había armonía. Allí eran humildes, eran sencillos. Ellos estaban investigando, estaban esperando a Jesús. Que Jesús regresaría, ¿cuántos años después? 38 él dijo eso, ¿verdad? Sí, en el año 38. Y después ya a prepararse porque Cristo volvería en 1844. Sí. Y mira toda esa armonía. Y nosotros ahora estamos mucho más cerca, hermanos. Mucho más cerca de la segunda venida de Cristo. Y sin embargo, mira cómo estamos. Realmente
es triste. Y bueno, hermanos, yo creo que podemos dejarlo por aquí, y vamos a continuar a las 2 o 2:30, más tardar, con la segunda parte, y con la ayuda de Dios queremos analizar, ¿verdad? Todo esto para beneficio para los hermanos. Y esto lo hacemos con humildad y sencillez, hermanos y hermanas, para lo sincero. No porque en nosotros hay más sabiduría ni que somos mejores, sino nosotros con el hermano Miguel aquí en la iglesia de Paraguay creemos en la unidad por la cual Cristo oró. Amén. Creemos de todo corazón y lo que Dios y dejamos que Dios dirija su obra, porque poderoso es nuestro capitán. Él es el buen pastor que está dirigiendo a su pueblo, a su iglesia. Y más que nunca ahora, hermanos y hermanas, debemos depender de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pidamos el Espíritu Santo que nos guiará a toda la verdad. Amén. Entonces vamos a entonar un himno. Sí. Podemos entonar el himno. Vamos a entonar un siervo de Dios, la trompeta a tocar. Sí. Después $174. Muy pronto vendrá a todo el mundo las nuevas dirá. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Quien es que Cristo lo quiera anunciar, Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Montes y valles, canción entonar, Cristo muy pronto vendrá. Ondas del mar nuestras voces alzar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Gracias, Señor, te damos por este sábado maravilloso que tú nos has dado. Gracias, Señor, por este estudio, Señor, y que tu nombre sea exaltado. Presentamos con temor y para los sinceros, Señor, y que tú nos ayude, nos dirija en cada momento, Señor, y de ser como un niño queriendo aprender de ti. Quítanos el yo, el amor al yo, Señor, y que tu nombre sea exaltado. Y creemos, Señor, en la oración que Cristo hizo, Señor, que oró por la unidad, y que habrá un pueblo unido en espíritu y en verdad,
que llevará este mensaje preciosísimo que hasta los ángeles quieren dar. Y perdona, Señor, a tu pueblo, perdona, Señor, a tu iglesia, porque contra ti hemos pecado. Ayúdanos, Señor, a depender totalmente de ti, porque tú eres el buen pastor. Por eso, Señor, que este estudio sea de bendición, Señor, y que tu nombre sea exaltado en cada momento, Señor. No que en nosotros haya más sabiduría, no, Señor, sino la sabiduría viene de ti. Por eso, Señor, ponemos todos en tus manos, y que cada uno quede con un escrito está. Y lo que antes escribieron es para nuestra enseñanza, para no repetir la misma historia. Por eso, Señor, ayúdanos a estar de parte de la verdad, de parte de la justicia. Y eso solamente lograremos, Señor, con el Espíritu Santo, Señor. Por eso pedimos el Espíritu Santo que nos dirija, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor, que está en cada país, en diferentes países, Señor, y que tú estás levantando para dar la última advertencia a este mundo que perece. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Mira, mamá.